Bueno, pues un poco en la misma línea de semanas atrás. Venimos haciendo muy buenas semanas, con mucha calidad en los entrenamientos. Es verdad que pues el hecho de estar ya jugándonos cosas tan chulas como estamos jugándonos y que queden pocos partidos, pues hace que estemos todos con un puntito más de activación seguramente. Y la verdad que el equipo muy bien, entrenando muy bien, compitiendo muy bien, con un ambiente magnífico y con muchas ganas de que llegue el sábado. Bueno, yo creo que sí, estamos seguramente en uno de los mejores momentos, si no el mejor momento del año. Y veo a la plantilla muy bien, sobre todo creo que han dado un paso al frente en muchas cosas. Al final ellos son los máximos responsables de que estemos en la posición en la que estamos, de que estemos en la dinámica en la que estamos. Ellos son los que ejecutan absolutamente todo en el campo, y el resto, afición, cuerpo técnico, directiva, el resto de empleados del club, etcétera, pues estamos aquí para ayudarles a ser su mejor versión. Y ahí es donde realmente creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de los jugadores que tenemos, puesto que cuando las cosas nos iban muy mal decidieron dar un paso al frente, decidieron seguir luchando, y yo como entrenador estoy muy orgulloso de la plantilla que tengo. Bueno, yo creo que estos partidos donde uno se está jugando tanto, ¿no?, a nivel de posición clasificatoria, siempre tienen un punto de estrés para todos. Espero sin duda un partido muy complicado como todos, ya lo he dicho otras veces, da igual que vayas a Lugo, que el otro día ya lo vimos, ¿no? Vas contra un equipo que está abajo y ganas 0-1 y sufriendo muchísimo. Da igual que vayas a Arenteiro, como vamos a ir dentro de unas semanas, y este partido pues es un partido más dentro de todos los partidos que conforman este campeonato, en donde son auténticas batallas, y es verdad que según se va acercando el final de la liga pues adquieren un cariz un poco más importante, y espero un partido muy complicado. Ellos tienen un equipazo, ellos tienen un perfil de jugadores de un nivel muy alto. Es verdad que pues aspiraban a otras cosas seguramente y no a lo que ahora están peleando, y bueno, pues en ese sentido es verdad que desde que cambiaron de entrenador pues han cambiado ciertas cosas, y hemos preparado la semana de la mejor manera posible para tener muchas opciones de poder ganar el partido. Bueno, creo que hay cambios, ¿no?, en relación al Coruso anterior. En este sentido no digo ni buenos ni malos, creo que hay un cambio en cuanto a ciertas cosas del modelo de juego, seguramente también porque la situación lo demandaba para ellos. Como ya te he dicho, es un equipo que con muy poco te genera mucho, porque al final tiene jugadores con un nivel muy alto para la categoría, y espero un partido muy complicado. Espero un Coruso que seguramente ya no es ese Coruso que pretendía asociar y jugar, que está jugando más directo, que está intentando ser más competitivo, que ya no toma tantos riesgos desde su creación a la hora en su fase ofensiva. Y bueno, pues va a ser un partido muy complicado, muy competido, y con dos equipos que al final se están jugando muchísimo. Bueno, independientemente de lo que el club hubiera hecho, estoy convencido de que el sábado Ganzábal hubiera sido un auténtico, hervidero. Si a eso le unes el esfuerzo que está haciendo el club a todos los niveles para hacer un llamamiento a la afición, para intentar enganchar a esos que a lo mejor en un momento dado pues tenían alguna duda de si venir o no venir, pues no me cabe la menor duda de que el sábado esto va a ser apasionante. Además, bueno, puedo sentirlo, ¿no? Al final esta semana está siendo una semana especial para la afición, pues el partido que tiene ese cariz importante, ¿no?, de estar jugándote la permanencia. Y bueno, ya te digo que nosotros vamos a ir a muerte, la afición va a ir a muerte, y todos los que sentimos y queremos y creemos en este objetivo y queremos que este club se mantenga en segunda red, vamos a ir a muerte, y eso nos va a acercar a la victoria.